ladrando contra uno mismo. Érase una vez un perro que un lago encontró. Acercándose a sus aguas, su reflejo vio. Así que al ver a su enemigo, el perro ladró y gruñó. Y así durante horas de horas consigo mismo luchó. Tanta era su rabia con el reflejo que el perro decidió abalanzarse sobre sus aguas para atacar a su enemigo. Cuando el perro se lanza al agua y sale completamente empapado, se da cuenta que no era más que su reflejo, aquel a quien tanto odió. Este relato puede que no encontremos una relación con los sueños, pero en realidad todas las noches estamos observando nuestro propio reflejo. Cuando nos despertamos en las noches o en la madrugada con sensaciones que no son placenteras, o el sueño nos activa una emoción que nos hace sentir enojados con las personas con las que vivimos o con nuestros colegas. Es el propio reflejo de nuestra mente con el que estamos peleando. Así que en realidad, tanto en el plano de los sueños como en el plano de la vigilia, siempre estamos peleando con nuestro propio reflejo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien, que sigamos profundizando en este mundo de los sueños, que a todos nos traiga hermosísimos aprendizajes, que siga siendo una herramienta que se va abriendo para cada uno de nosotros. Este es un camino maravilloso, el camino que estamos emprendiendo, y tenemos toda la vida para hacerlo. Ojalá tengamos también una vida larga y chévere. Como dice Tenzin Wangyal, un libro más de espiritualidad que leamos no hace la diferencia. Pero lo que sí está haciendo la diferencia es que empecemos a ser cada vez más sensibles del plano onírico. Y esa sensibilidad cada vez más se va abriendo. Y de todo lo que hemos visto hasta el momento, si ustedes están en cualquier escuela de sueños, lo más importante es el diario de sueños. Ya cuando uno empieza a notar y acordarse y tener esa práctica, uno está abriendo esa perspectiva, ¿no? A partir de esta clase, donde entramos al capítulo 3 de los yogas tibetanos de los sueños y del dormir, empezamos con las prácticas tibetanas. Las prácticas tibetanas son prácticas de la vigilia. Es decir, hasta el momento nosotros hemos visto técnicas para identificar señales, para hacer frases mientras nos dormimos, para conectarnos con el soñador, tener un plan de sueños. Es decir, la práctica hasta el momento la hemos relegado únicamente al momento de irnos a dormir. ¿Listo? Entonces ahora Tenzin Wangyal en este capítulo nos dice, si uno no trabaja
la atención en la vigilia, no es tan fácil tener la atención en los sueños. ¿Mm? Ese fue el capítulo que leímos para hoy o que vamos a leer después de esta clase, que es visión, conocimiento, sueño y muerte. Entonces, básicamente lo que él nos está diciendo es que el nivel de duda y de atención a nuestra propia mente y a la realidad en el estado de la vigilia va a empezar a detonar una mayor claridad, una mayor atención en el estado del sueño. Se preguntarán, ¿y por qué entonces no hicimos eso desde un principio? Bueno, en primer lugar, porque muchos de nosotros ya tenemos algún tipo de práctica meditativa, práctica espiritual, práctica de yoga, que nos conecta con una mayor atención en este plano. Y segundo, porque pues no les iba a dar las técnicas de Tenzin Wangyal antes de que él mismo las diera en la medida en que vamos leyendo el texto. Entonces, a partir de esta clase vamos a tener varias técnicas, tanto que están en el libro como complementarias, para que esta práctica de los sueños ahora pase a ser una práctica de día. Me encantó la charla que les compartí de Eneco, no sé si ya la escucharon, también una charla muy inspiradora de cómo cuando uno tiene ese propósito y se abre ese propósito, empieza uno a vivirlo, ¿no? Vale la pena que escuchen esa charla porque está muy ligada también a esto que vamos a estar viendo, ¿no? Al nivel de atención presente en el plano de la vigilia y cómo esa extraordinaria atención en el presente nos abre el canal para el sueño lúcido. Eso es la esencia de la enseñanza de Tenzin Wangyal. Evidentemente, ya aparte de todo, tenemos las técnicas que ya vimos, entonces va a ser maravilloso. Pero digamos que en este texto en particular, él se va a enfocar en las técnicas de atención en la vigilia. Y eso es lo que vamos a empezar a trabajar a partir del día de hoy. Chéverísimo. Y van a ver que sí, como les dije, esta semana tuve la fortuna de escribir un Sankalpa y tener la respuesta, obviamente, nada que ver con lo que yo me había imaginado que se iba a aparecer, pero mi Sankalpa, estoy empezando a hacer el ejercicio de integrar arquetipos, ¿no? Entonces, trabajar con el arquetipo del niño interior. Ahora, gracias a ustedes y a este curso, mi nuevo Sankalpa era, bueno, yo me quiero encontrar con mi sagrado masculino, bien bonito. Entonces ahí hice el dibujito, hice la petición, ¿no? La explicación y la frase. Y efectivamente, hace un par de noches, estaba soñando que caminaba por una pared de ladrillo, que veía una tubería rota. Era de noche, le pedí el favor a unos obreros de casco verde que veía pasar que por favor taparan esa fuga de agua, cambiaron una llave y yo empiezo a tener una plasta, y esto lo vamos a ver bien más adelante, ciertas técnicas para darte cuenta de que estás lúcido. Entonces yo con las manos empecé a tener una pasta en las manos, como un espagueti, y era un espagueti transparente, viscoso. Lo empecé a volver una bola y me lo unté en las manos como si fuera colbón. Veo de dónde vino esa imagen en la vigilia, porque un día anterior yo había visto en un taller a un chico que se sacaba por la boca una tira larguísima de papel blanco. Entonces, y cuando yo vi eso en la vigilia, fíjense lo que vamos a empezar a ver, cuando yo vi eso en la vigilia, yo dije, esto es un sueño. Y de una hice esta prueba que es la de mirarse las manos. ¿Mm? Esto es un sueño, esto es un sueño. Y
No era un sueño, era un taller que estaba tomando. Pero entonces, en el sueño, empecé a untarme con Colbón las manos, con esa pasta, y luego me empecé a arrancar la pasta, así como cuando uno se arranca el Colbón. Y eso me levantó la piel y me hizo sangre en la mano. Entonces dije, ay no, me arranqué la piel y empecé como a... ¿Mm? Y de repente vi una mariposa amarilla en el suelo, en medio de la noche oscura en una ciudad. Y dije, eso no tiene ningún sentido. Estoy soñando, estoy soñando, estoy soñando. Entonces me hice lúcido y recordé mi Sankalpa y dije, ya, quiero ver a mi sagrado masculino, ya. Y aparecí en este cuarto. Y entonces dije, pero ¿dónde está? Abrí la puerta y salió un cachorro, un perrito. Y yo, pero ¿dónde está mi sagrado masculino? Entonces empecé a acariciar al perrito, sosteniendo la lucidez, no queriendo dejar de estar lúcido. Entonces lo acariciaba y lo consentía, pero como en un esfuerzo de, tengo que seguir aquí, porque esta pregunta, sí, está acá. Entonces empecé a bajar las escaleras acariciando al perrito y llegué a la sala de mi casa y había una mesa y una silla vacía. Entonces me acerqué a la mesa y seguí con la intención, pero ¿dónde está mi sagrado masculino? Y este perrito empezó a convertirse en un león en mis manos, en un león de color blanco. Ah, así, de hecho me dio miedo porque empezó a volverse así un león, la cara. Yo, y pues yo estoy esperando a ver qué pasa, ¿no? Y me dice, solté todo para verte. Y ahí me despierto. Entonces ya hice mis reflexiones respecto a mi propia vida con esa frase que escuché, ¿sí? Ahora quiero otro Sankalpa para integrar otro arquetipo o para ver otro arquetipo, ¿no? Entonces, mmm, por eso es que es muy importante, como preguntaba Tati hace un par de clases, que cuando uno tiene el plan, no lo cambie, que uno tenga muy, muy claro el plan, muy, 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 muy ahí, para que cuando llegue ese momento de lucidez, uno, la mente inmediatamente ya sepa qué hacer. Y ya una vez lo cumples, mm, y te da un mensaje para ti, ya puedes empezar a mirar otras cosas, ¿no? A no ser que el Sankalpa o el plan que tienes ya en este momento no te interese. Creo que Viviana preguntaba eso la clase pasada. ¿Quién era? Así, así uno no tenga el sueño, digamos en este caso con el sagrado masculino, el hecho de que uno lo haya empezado a intencionar hace que uno empiece a verlo más en el cotidiano, que uno se pregunte más por eso, que uno esté más atento a eso, que uno haya generado una imagen mental de lo que puede ser, ¿no? Entonces ya empieza a haber un estímulo que aún así no se manifieste necesariamente como sueño lúcido, ya es como si uno estuviera invocando cierta energía en su vida con la que quiere establecer más diálogo, escuchar más, pedir consejo, etcétera. ¿Listo? Entonces, bueno, eh, espero que todos sigamos con ese entusiasmo y ese disfrute. De nuevo, en la charla que les compartí de Neko, él habla de la importancia del placer y del disfrute. Acuérdense, por favor, siempre de eso. Cuando esto se empieza a volver una tensión para la mente, no funciona. La mente tiene un gran incentivo para hacer lo que hace y ese incentivo se llama placer. ¿Sí? Entonces, tenemos que sentir que lo que hacemos es divertido,
da placer, es chéverísimo, ¿sí? Para que esa energía fluya, ¿no? Para aquellos que a veces tenemos estructuras muy metódicas y muy fuertes, entonces hay que relajarse por completo. Recuerden que inclusive muchas de las prácticas espirituales, la clave es la relajación profunda. ¿Mm? De hecho, en la práctica que vamos a comenzar hoy del cine, la idea es uno trabajar con la respiración y estar en ese estado de relajación. ¿Listo? Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de entrar a, a profundizar un poquito más en el budismo tibetano? Marce. Hola, hola Fer, hola a todos. Fer, tengo una pregunta. ¿Cómo es, por ejemplo, yo teniendo un sueño demasiado profundo, yo me he dado cuenta que estoy profunda, sin embargo soy consciente de que estoy soñando, como que cuando estoy más relajada, en un sueño de esos profundos, porque es que a veces cuando no es tan profundo, hay más tensión, siento más las emociones. Entonces a mí me ha creado la duda de cuando es tan profundo que a veces tengo como flash y yo escribo pues lo poco que me doy cuenta, pero siento como que descanso más que cuando Ujú, no es tan profundo y estoy pendiente de ver las señales, de que ocurra lo que yo quiero que ocurra. Entonces no sé, como para el descanso, porque de todas maneras el sueño es el descanso que tenemos. ujú, Tener un buen descanso para que el otro día pues sea mucho mejor. Entonces yo he notado que cuando como que me relajo, sueño más profundo, no me acuerdo como del sueño completo, incluso a veces me despierto, escribo, grabo un poquito, vuelvo y me duermo y continúo con el mismo sueño, pero si es profundo, descanso más, pero no recuerdo todo, entonces no evidencio las señales, a veces pues no me doy cuenta que es un sueño, mientras cuando siento que no es tan profundo, yo sé muchas veces que estoy soñando, pero ujú. estoy como en esa tensión, ¿será que me estoy tensionando como tú dices, buscando las respuestas? Ujú, Puede ser. ujú, Sí, es muy importante descansar profundo. Sin embargo, y esto pues ya depende de cada quien, ¿no? Pero vamos a ver que en el yoga tibetano de los sueños y también en ese podcast que les envié, ambos coinciden en que nosotros tenemos unas dinámicas de sueño a las que se nos ha acostumbrado, que no necesariamente son las más, no son necesariamente las mejores, ¿no? Entonces nosotros tenemos esta costumbre de dormir 8 horas seguidas y sí, yo soy partidario de que uno, ante todo, descanse profundamente. Entonces siempre descansa profundamente, no te estreses. Sin embargo, vamos a ver a partir del próximo capítulo, si no estoy mal. Bueno, te estaba diciendo que em, muchas de las técnicas de los yogas tibetanos de los sueños van a estar ligados con cortar el sueño durante la noche por ciertos periodos de tiempo, que les voy a explicar muy bien, digamos, la explicación científica del estado REM, de movimiento rápido de los ojos. Mm, y entonces el sueño se va a dividir en unas etapas y hay ciertas técnicas para tener sueños lúcidos más fácilmente cortando el sueño. Pero en principio y en el punto donde estamos, yo te diría que te relajes profundamente, que te tomes todo el tiempo antes para relajarte y que tengas sueños muy profundos y que te acuerdes de lo que te acuerdes, pero descansa bien, ¿no? O sea, que no se convierta en una tensión para nada. Ujú. Bueno, voy a parar el video solo un segundo mientras... Ah, no, pero parece que ya el internet está bien. Bueno,
Él sí. No te escuché la última parte, Fer. Entonces hay unas técnicas que hablan de que estás diciendo como algo de mover los ojos, como que el sueño se interrumpe y vuelve. Sí. Entonces, en este momento tú procura dormir tan profundamente como puedas. O sea, que la práctica no se te convierta de ninguna forma en una tensión y los sueños que te puedas acordar, acuérdate, ¿sí? Ujú. Ya después iremos a mirar otras formas de dormir, pero por el momento tú hazte muy amiga de ese proceso. Ok, Así te acuerdes solo de un pedacito de sueño. Está bien. listo. Bueno, gracias, Fer. Bueno, mi Marce. Sandrita. Sí, aquí estoy. Fer, mira, tú hablabas ahorita que pues la idea es disfrutar, ¿no? Y todo, pero pues con todas las cosas que tenemos que hacer antes, o sea, todas las técnicas de cómo hacer el mantra, tratar de acordarnos, de identificar, o sea, tenemos como, o sea, yo entiendo que hay mucha gente que ya lo hace hace mucho tiempo y que es natural tener sueños lúcidos, pero hay otros que hasta ahora empezamos con este curso a tratar de saber qué es un sueño lúcido que buscamos. Entonces, no es contraproducente que todas las técnicas que después te despiertas y no te mueves mucho porque si no se te olvida, tienes que escribirlo lo más rápido posible. Eso no genera un poco de tensión y finalmente es como cuando tú aprendes a montar bicicleta. O sea, al principio no se disfruta montar bicicleta. Entonces, sí, el hecho de tener todas estas técnicas no hace que no disfrutemos el hecho de soñar como tal, como antes lo hacíamos. A veces soñábamos o no soñábamos, o sea, no nos acordábamos del sueño y finalmente como que no importaba, pero ahorita que estamos en el curso tenemos que como que piensa en esto, haz aquello, no te muevas, escribe, levántate, acuéstate, bueno, todas esas cosas no generan un poco más de estrés y hace que uno disfrute menos el proceso del aprendizaje. Bueno, Sandrita. Em, claro, tú lo mencionaste muy bien, ¿no? Con el ejemplo de la bicicleta o con el ejemplo de aprender a tocar guitarra, ¿no? Entonces, si uno quiere aprender a tocar guitarra, tienes que tener una técnica y una disciplina, ¿cierto? Y eso implica que uno tiene que practicar. Sí, No no, hay eso nada sí que hacer. seguro. Entonces, Mm, lo importante es que uno realmente tenga el deseo y el disfrute de querer tocar guitarra, ¿sí? okay. Entonces, por eso les digo que es más importante para mí esa sensación y que simplemente se priorice el diario de sueños a, a ver, vamos a ver si, es que nuestra mente es complicada, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros, eh, a ver, nuestra mente es complicada. Y cuando nosotros, por ejemplo, a veces hacemos safaris en India, vamos a buscar a un tigre. Entonces nos despertamos a las 4 de la mañana, nos vamos en jeep, buscamos el tigre, pero vemos antílopes, vemos venados, vemos alces, vemos cocodrilos, vemos aves y a veces vemos el tigre, ¿sí? Pero a mí me ha sorprendido muchísimo que para ciertas personas no haber visto el tigre es una gran frustración. O sea, es como perdí mi plata, perdí la madrugada, perdí toda la mañana, nunca vimos al tigre y pasan los días del tour y está el tema de, ay, el tigre, pero ustedes sí han visto al tigre. Eso sí es verdad. Sí, claro, lo hemos visto. Sí, de hecho, 2 veces. Ah, no, pero qué malas nosotros no haber visto el tigre. Pero había alces, había venados, había cocodrilos, había kingfishers, había naturaleza, la pasamos riquísimo. No,
Entonces, es un poco eso lo que me parece que tenemos que evitar, ¿sí? Ok, o sea, no es que no hagamos todas las técnicas y al final, sino no quedarnos con la frustración de no haber podido tener un sueño lúcido, porque por ejemplo en mi caso hasta ahora no he tenido ninguno. Exacto, Entonces, no hay problema. yo sigo con mi técnica con mi diario de sueños, cuando me acuerdo, cuando no me acuerdo, escribo no me acuerdo, lo relaciono con las emociones, o sea, le pongo títulos a mis sueños, pero pues hasta ahora no. Entonces, cuando veo que avanzan y avanzan y avanzan, digo, bueno, yo sigo a mi ritmo, porque yo sé que empiezo un poco más abajo y es la primera vez que hago una cosa de estas. Eh, Pero pues finalmente la idea es que no, o sea, cuando tú dices divertirnos es no frustrarnos más bien. Exacto, o sea, no hay que frustrarse, pero para nada. Hay que ser como el niño de Clara. ¿Cuál niño O de sea, Clara? de hecho, probablemente la práctica a nosotros, colombianos occidentales, nos está llevando tal vez precisamente a adquirir un estado de relajación, ¿no? El hijo de Clara, ahorita Clara compartió que su hijo había Ah, tenido un sueño donde fue el observador, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que el simple hecho de fortalecer el músculo de la memoria de los sueños ya es ganancia, ok. ¿sí? Ujú. Ya es ganancia. Y aparte de todo, muchos de ustedes me han contado cosas súper chéveres hasta el momento, ¿no? No, pues hoy es que todos estamos en diferentes niveles. Yo hablo de los, o sea, yo estoy en el más bajo, digámoslo así, yo hago mis tareas como tiene que ser, pero pues no he tenido un sueño lúcido o no he Exacto, logrado sostenerlo. exacto, sí, no, tranquila. Entonces, Disfrutad, bueno, disfrutad. eh, ok, ya tenemos suficiente sufrimiento. No ok, busquemos otro más, por favor. ok, gracias. Bueno, Sandrita, a ti, gracias. Elsie. Eh, es, es, mm, es un poco que escuchándote hablar y escuchando hablar a los compañeros, tengo la percepción, sí, tengo la percepción de que en la medida de que uno logre eh, como vivir el día a día, vivir en lo cotidiano, lo más en presente posible. Eso mismo se va a reflejar durante el sueño. Es decir, que si yo logro calmar mi mente, estar presente, seguramente voy a lograr avanzar más rápidamente en el tema de los sueños. Esto querría decir, eh, y un poco, eh, y un poco en línea con lo que decía nuestra anterior compañera, porque hubo, tal vez al comienzo de esta semana, que yo me estresé mucho porque yo decía, ay, no, yo también, pero sí, yo sé que yo sí he tenido experiencias muy especiales durante los sueños y que he tenido un sueño lúcido, etcétera, y porque ahora es que casi ni me acuerdo, porque los primeros 2 días, nada. Entonces, yo creo que de pronto nos ayuda mucho también a hacer un poco esas prácticas como de relajación, como las que uno va a hacer antes de meditar, que normalmente uno hace respiraciones o relaja el cuerpo, ese tipo de cosas posiblemente antes de dormir y antes de decir las frases que nos has pedido que digamos para lograr el sueño lúcido, podrían ayudarnos también. Sí, claro, claro, y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y la primera práctica que propone Tenzin Wangyal tiene que ver con eso, ¿sí? Entrar ahora en el plano de la vigilia a practicar, ¿no? O sea, como les dije al principio, ya tenemos herramientas para el momento en que nos acostamos en la cama listos a dormir. Ahora la práctica va a consistir en empezar a tener esta sensación durante la vigilia. ¿Listo?
Eso es. Entonces ya la práctica del yoga de los sueños no es solo algo de la noche, sino que va a empezar a ser algo también de parte del día, ¿no? Así como tú mencionas. Así que sí, vamos a hablar de eso en esta clase. Ok, gracias. Cualquier Bueno, técnica que ayude a calmar. en general, sí, cualquier En técnica que te general. ayude a calmar funciona. Claro que sí. Ok, vale, gracias. Bueno, Elsie, gracias a ti. Entonces aprovechemos a que Elsie nos hace este comentario para entonces empezar desde ahí, ¿no? Y les iba a compartir un poquito más de, del budismo tibetano, pero me parece muy importante que le demos prioridad a esto que nos menciona Elsie para sostener la práctica, las prácticas que se nos van a introducir, que se nos están introduciendo a partir de este capítulo. Acuérdense que entramos a la parte 3, que se llama la práctica del yoga de los sueños. Y él empieza hablando de visión, acción, sueño y muerte. Visión, acción, sueño y muerte. ¿Listo? Visión, acción, sueño y muerte. Y me parece que gran parte del capítulo está resumido en el siguiente párrafo, que dice: el Tantra Madre dice que si uno no es consciente en la visión, es poco probable que sea consciente en el comportamiento. Si uno no es consciente en el comportamiento, es poco probable que sea consciente en el sueño. Y si uno no es consciente en el sueño, es poco probable que sea consciente en el bardo después de la muerte. Creo que ese es el resumen de ese capítulo. Entonces, básicamente, ¿qué se nos está diciendo con visión? Visión. La visión es el nivel de conciencia que manejamos en la cotidianidad. La visión es el nivel de conciencia que manejamos en la cotidianidad. Nuestro nivel de atención, nuestro nivel de presencia. ¿Estamos presentes en el cotidiano? ¿O nuestra mente está divagando todo el tiempo y estamos siempre identificados con el continuo mental? Tener visión significa que cuando uno experimenta vicisitudes en la vida, uno tiene una comprensión interna de que si bien esa vicisitud y esa sensación, ese malestar o esa alegría se ha manifestado en uno gracias a un evento externo, la visión consciente nos indica que lo externo solo fue una causa secundaria para que nosotros experimentáramos ese estado de ánimo. Hay una enorme diferencia entre uno culpar a la gente o a la vida o a las situaciones y a decir, en efecto, lo que hizo esta persona o lo que ocurrió hoy me detonó algo, pero es un patrón de mi mente el que teje la realidad de esta forma. Muchas veces, cuando uno, por ejemplo, se hace una lectura astrológica, el astrólogo te dice, mira, es que estas son las tendencias de tu mente y esas tendencias de tu mente vienen de acá y de allá. Los budistas dirían que independientemente de la carta natal, todos experimentamos aflicción, dukkha, todos experimentamos apego, rasa, raga,
y experimentamos aversión, dvesha, independientemente de que seamos ascendente Libra o ascendente Leo o lo que sea, ¿sí? La astrología nos va a decir si así es, pero hay cosas que a mí se me activan en determinadas experiencias de la vida, digamos, laborales, mientras que para Andrés, la casa 6 y lo laboral le fluye. Nunca ha habido un rollo con ese tema, con su hacer en el mundo, con su trabajo, pero para otras personas sí es el tema, ¿sí? Entonces, cuando uno a veces tiene esa perspectiva desde afuera, uno dice, la forma en cómo yo me relaciono con esta causa secundaria es de esta forma. Y casi siempre esa forma en la que yo me relaciono viene de algún patrón, puede ser aprendido en esta misma vida o según la tradición tibetana, marcado de vidas anteriores, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a tener un relacionamiento con la vida desde otro nivel de conciencia, claramente nuestras acciones son diferentes. Lo que vivimos es diferente. Con quien nos involucramos y desde donde nos involucramos es diferente. ¿Sí? Entonces, la base de la práctica para los tibetanos es la visión. Y con visión nos referimos a cultivar un estado de conciencia en este estado que denominamos la vida o la vigilia. Que, como va a explicar más adelante, no está para nada separado del sueño. Vivimos bajo la ilusión de que está separada del sueño, como el perro que le ladra a su propia imagen en el lago, pero nunca ha estado separado. Nuestra mente es un flujo continuo de energía. Así que lo que normalmente ocurre es que aquello que malinterpretamos y que nos aflige en el estado de la vigilia sigue malinterpretándose y generando aflicción en el estado del sueño. A no ser que uno tenga algo que le hace a uno clic, que te hace cambiar la perspectiva. Como si en la vigilia uno estuviese preocupado, rayado, afligido por algo y apareciera un buen amigo que te dio un muy buen consejo y te hizo cambiar la perspectiva. ¿La situación es la misma? Sí. ¿La persona es la misma? Sí. ¿El objeto externo del sufrimiento es el mismo? Sí. Pero mi visión cambió. ¿Sí? Entonces en el sueño puede que ocurra lo mismo, que uno está soñando algo y que por alguna razón mágica y buen karma en el sueño aparezca un buen amigo y te cambie la perspectiva. Pero entonces lo que nos dice Tenzin Wangyal es que tenemos que aprovechar el estado de la vigilia para asentarnos en la práctica de la apertura de la visión. Por eso les recomiendo la charla que les envié de Eneco. Porque cuando él describe cómo empezó él a acceder de forma natural, creo que él es empresario. Bueno, van a escuchar la charla. Cuando él empezó a entrar de forma muy natural y muy orgánica al mundo de los sueños lúcidos y los viajes astrales, lo hizo precisamente entrando en un estado de profunda atención interior, sintiendo la energía del cuerpo, ¿sí? No estresándose por alcanzar alguna cosa, porque afortunadamente él no era budista ni nada. Entonces no estaba como, estoy sentando aquí todos los días para iluminarme, no puedo tener apego, no puedo tener aversión, bla, bla, bla. No. Empezó a sentir el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, y el cuerpo cada vez le fue abriendo, abriendo, abriendo. Empezó a entrar a los planos energéticos, empezó a comprenderlos, empezó a darse cuenta que los pensamientos en serio son gases que flotan dentro de la estructura que denominamos mente. No se identificaba con ellos, todo eso hasta que naturalmente abrió ese canal de conectarse con cuerpos más sutiles, como el cuerpo astral.
Entonces, en cierta forma, a lo que nos invita la práctica en este momento es a eso, a que tenemos que empezar a estar más presentes, ¿m? A tener más momentos de presencia durante el día, a tener mayor nivel de sensibilidad corporal y sentir lo que está pasando en el cuerpo orgánicamente. A como dice Elsie, recostarse y relajarse y permitir que el cuerpo se relaje, ¿sí? Para empezar a despejar nuestra visión. Bien, entonces la visión importantísima. La visión súper importante. Nuestra visión determina las acciones más simples que pueden ser mentales. Por ejemplo, cuando nuestra visión se empieza a purificar, uno se empieza a dar cuenta de los pensamientos negativos, por ejemplo, o de los pensamientos que resuenan con la herida emocional dentro del cuerpo. Entonces uno dice, uy, acá yo me estoy dando palo. No me voy a pegar a ese pensamiento. Ya, voy a soltar esa vaina. Uy, aquí tuve un recuerdo y ese recuerdo me da ira. Pero el presente no es eso, el presente es el presente. Voy a dejar que ese pensamiento siga de corrido y no voy a armarme un drama ahorita. Entonces, fíjense que cuando uno empieza a aclarar la visión, él menciona acción. Un segundo, voy a conectar acá. Él menciona acción y uno de uno se imagina mi trabajo. No, acción es lo más sutil también. Ya identifiqué que hay una herida de ansiedad. Cuando surge, se habita, ya. No voy a empezar con el bla, 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 no voy a empezar con la pelea interna, con imaginarme al otro y lo que le voy a decir, con lo que me dijo el otro y lo que yo le hubiera dicho. No, no, ya. Aclarar visión, más presencia, más presencia. Aquí no está esa persona, esa situación pasó hace unos años o pasó hace 5 días. Si hay algo muy claro a resolver, muchas veces escribir es muy buena idea, ¿sí? En vez de estar bla, 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 uno, bueno, me parece que en este momento tengo un poco más de conciencia respecto al tema. Voy a escribir. O no tengo conciencia, estoy enojado, pero lo voy a escribir, ¿sí? En vez de estar bla, 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 y entonces uno se va a dormir y bla, 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 ¿sí? Entonces, acá en este momento la práctica ya se está empezando a volver como, bueno, listo, vamos a prestar realmente atención. ¿Sí? Eso que todos nosotros hemos estudiado, hemos escuchado, hemos practicado de alguna u otra forma, hasta desde la misma perspectiva de la fe católica y cristiana, ya yo confío en el ser. Jesús dice, ¿no? Miren a las aves, ellas siempre encuentran alimento. Miren a las flores, ellas siempre tienen los mejores vestidos. Y si el Padre sostiene a las aves y a las flores, ¿cómo no los va a sostener a ustedes, hombres de poca fe? Aquel que se preocupa por cómo se va a vestir o qué va a comer, son personas del mundo, pero ustedes saben que tienen un padre o una madre en el cielo y en la tierra, que los ama y que nunca nada les faltará. ¿Sí? Ya cada día tiene su propia preocupación. Entonces, es como
realmente conectarnos con el estado de presencia y soltar o ir soltando realmente, así sea de a poquitos, esa tendencia y esa verborrea mental que sabemos, yo creo que todos los que estamos aquí ya lo sabemos que no somos nosotros, sino que hay una presencia que puede observar los pensamientos, como el cielo azul por donde pasan las nubes y el cielo se sostiene, y que también podemos sentir y observar emociones, darles su lugar. Nadie dice como, no, no me puedo sentir de mal genio, no, 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 no. Listo, la ira. Listo, el que me habite, todo bien, no hay problema. Como las dakinis, ¿no? Esas dakinis que son bien bravas. Claro, entonces hay un tema que me está afligiendo, pero no le voy a dar tanta energía mental porque realmente quiero habitar en lo más bello y en lo más presente de mi conciencia. Entonces, fíjense que acción ya se refiere a qué tan atentos estamos a lo que nos está pasando. Tener un pensamiento de, qué tristeza esto, no hay ningún problema. Pero cuando uno empieza, qué tristeza esto, es porque yo soy muy de malas y yo no debería estar sintiendo así, porque todo lo que me he editado yo debería sentirme diferente, y aparte de todo no entiendo por qué me hicieron eso y seguramente yo no tengo ningún valor. Y ya por ahí uno perdió, ¿sí? Entonces, de nuevo, no se trata de no sentir y de no sentir tristeza y de no sentir ira y de no sentir rabia y de no sentir lujuria y de nada de eso. Sentir. Pero tratemos de realmente traer más la mente a nuestro presente y decir, bueno, vamos a traer es conciencia y presencia a este momento y no tratar de no alimentar más este patrón repetitivo. Entonces, ya cuando tenemos esa acción, que es la más sutil de las acciones, la acción mental, nuestra palabra, la acción vocal va a cambiar. La forma en cómo uno responde, la forma en cómo uno habla, de lo que uno habla, desde donde uno habla, cambia. Y las acciones físicas cambian. Lo que ya ejecutamos en la vida cotidiana cambia desde esa visión. Ahora, para no volverlo muy trascendental, Tenzin Wangyal está hablando de las acciones más ordinarias y más cotidianas. ¿Cómo es mi acción cotidiana? ¿Cómo es mi acción de regar las plantas? ¿Cómo es mi acción de cocinar? ¿Cómo es mi acción de trabajar? Hay pequeños momentos de presencia, hay disfrute, hay atención, hay pensamiento. ¿Qué tipos de pensamiento? Me sacan, vuelvo un ratito, me sacan otra vez, pero estoy practicando. ¿Sí? Entonces, realmente lo que empieza a ocurrir es que hay una transformación en cómo uno vive. Bien. Entonces, es eso, ¿no? Nuestra vigilia empieza a transformarse. Nuestro nivel de atención empieza a transformarse. ¿Sí? Nuestra conciencia en general empieza a transformarse. Y es suavecito. Es de a poquitos. Y a veces obviamente hay cosas que a uno le mandan la mente al carajo, ¿no? Situaciones. Entonces también absolutamente comprensible. Pero de hecho él al final hace unas preguntas. Al final de ese capítulo, él dice,
¿Eres controlado por tus interacciones con los objetos de la experiencia o tú controlas tus reacciones a ellos? ¿Tus atracciones y tus aversiones te impulsan a tener reacciones emocionales o puedes permanecer en una presencia estable en las diferentes situaciones? Si tu respuesta es la primera opción, la práctica cultivará la presencia necesaria para liberarte del condicionamiento y la reactividad kármicos. Si es la segunda, desarrollarás una estabilidad cada vez más mayor en la conciencia y tus sueños cambiarán de una forma extraordinaria. Entonces, eso, más allá de un ideal de la iluminación algún día, es no, yo me estoy liberando, no porque ahora ya no sufro para nada más y ya lo sé todo, no. Es porque mi nivel de conciencia en este instante se expande y tengo la intención de seguir habitando estados expandidos de conciencia, o sea, estados de presencia, o sea, seguir pensando, pero darme cuenta de lo que está ocurriendo dentro de mi mente como un observador. ¿Mm? No estar uno identificado todo el tiempo. Sí, sino decir, sí, estoy pensando en este tema. Wow, yo ya me fui para el hueco. Qué vaina, ¿no? Esa tendencia interpretativa. Bueno, sigamos. Ya, no pasa nada. Entonces, esa calidad de la conciencia va a empezar a manifestarse también en los sueños, obviamente, porque como les digo, no es que uno sea el uno de la vigilia y el uno de los sueños, sino que existe the continuity of the mind, la continuidad de la mente. Y si ese estado se sigue cultivando, evidentemente es un estado muy propicio para los sueños lúcidos, porque uno está más presente. Entonces, como uno está más presente, se va a pillar la mariposa amarilla que no tiene nada que ver en ese sueño y va a decir, estoy soñando y mi zancalpa. O si no quieren zancalpa para que no se estresen, me hice lúcido y voy a disfrutar de lo que me traiga el sueño. ¿Sí? Lo que en ese momento me nazca, que quiero hacer y ya, no me voy a estresar con una meta. ¿Sí? Y lo que nos dice Tenzin Wangyal es que si uno empieza a hacerse lúcido en los sueños, empiezas a hacerte lúcido, a ver si Juan nos comparte su experiencia, en el proceso de quedarte dormido, que eso viene después, es probable que empieces a desarrollar la habilidad. Esa misma mente es la mente que te ayuda en el momento del bardo de la muerte. Esa práctica en los sueños empieza a expandirse en nuestro cotidiano y es probable que en el momento de la muerte encontremos una gran familiaridad con ese proceso. Mientras que si hemos vivido como Pablo Escobar, para darles un ejemplo extremadamente opuesto, ¿cómo serían los últimos días de Pablo Escobar? ¿Muy conscientes, muy presentes, muy zen? No creo. Con la mente obsesionada, negativizada, full, en pánico, culpando gente, resintiendo, escondiéndose. No creo que sus sueños hayan sido con la Virgen María, iniciándolo en el conocimiento místico. ¿Sí? Seguramente eran sueños pésimos
que seguían acumulando, seguían reproduciendo esa negatividad, muy probablemente. ¿Mm? Sus sueños eran así. Y seguramente la forma en la que se relacionaba con la vida y con el mundo no era desde la reflexión, la compasión, el parar un poquito y mirar, el estar alegre. No, lo dudo mucho. Y probablemente cuando murió, que tuvo una muerte de ese estilo de vibración, pues tampoco atravesó los estados del bardo con toda la conciencia. ¿Sí? Entonces, es eso. La práctica de los yogas tibetanos empieza diciéndonos, la visión es lo más importante. Nuestro profundo deseo de querer ser más conscientes, estar más presentes, vivir más desde la conciencia, observarnos momento a momento más y saber, ¿cómo me estoy sintiendo ahora? ¿Qué estoy pensando en este momento? Ya no me la dejo montar tanto de la mente que antes era mi esclavista, sino que ahora me doy cuenta, hijo de pucha, estos patrones que están acá, listo, ya se fueron. Y ya iba a empezar yo con mi discurso de drama, menos mal no. Sí. Esa cualidad de la mente es la más importante. ¿Listo? Listo. Entonces espero que eso haya quedado claro porque es la introducción a las prácticas, ¿no? Porque vamos a cultivar ese estado de la mente. Y para cultivar ese estado de la mente, él nos va a dar una técnica tibetana que es la práctica de Shine. Listo. Entonces, en general los budistas dirían que un paso muy importante es el de tratar de tener una vida igual tranqui, lo que ellos denominan shila, y es pues tratar de tener igual una vida alegre, donde uno no le está haciendo daño a nadie, tener unos medios de vida correctos, estar haciendo lo que a uno le gusta, preferiblemente, no mentir, no engañar, no robar, no matar. O sea, que nuestra vida en realidad ya tenga como una estructura que nos dé cierta estabilidad. Eso diría originalmente los budistas, ¿no? Shila, una filosofía de vida que nos lleva a tener una vida en unas condiciones de actividad, claramente, pero donde estamos igual teniendo una buena vida, donde lo que hacemos por lo menos no daña a nadie, ¿sí? Ni está metido en el drama. Entonces, ojalá podamos tener ese tipo de vida, ¿no? Y hacer las correcciones necesarias para tener una vida chévere. El segundo paso en la práctica budista es samadhi, que es lo que ellos, o lo que aquí ellos resumen en la práctica de Shine. Samadhi o Shine básicamente es concentración de la mente. Ejercicios de concentración de la mente. Muy prácticos, muy pragmáticos, muy técnicos, pero cuyo objetivo es que la mente esté concentrada. ¿Listo? Entonces, esto se puede hacer de muchas formas. Una gran práctica budista y las escuelas lo hacen con la respiración. Observar la inhalación, observar la exhalación. Algunos lo hacen con la práctica del pranayama, sobre todo en la tradición yógica india.
Vimos inclusive un pequeño pranayama para limpiar canales al principio del curso. Otros lo hacen con la llama de una vela, sin perder la atención de la llama de la vela. Pero si ustedes quieren mirar a los ojos de Jesús, o a los ojos del Buda, o al tercer ojo de Shiva, lo pueden hacer. ¿Sí? Lo que quieran. Lo importante es que evoque algo profundo, lindo, importante y sagrado para ustedes. ¿Listo? Tenzin Wangyal nos va a recomendar la técnica con la letra A tibetana. ¿Sí? A ver. Entonces acá tenemos la letra A. Esa es la letra A tibetana. Entonces Tenzin Wangyal nos va a decir: vamos a leerlo para que la práctica quede correctamente explicada. Bueno, entonces, uno se sienta en la postura de meditación de 5 puntas, es decir, las piernas cruzadas, las manos juntas en el regazo, en posición de meditación con palmas hacia arriba y colocadas una encima de la otra. La columna vertebral recta pero no rígida. La cabeza ligeramente inclinada hacia abajo para estirar el cuello y los ojos abiertos. Esto es muy importante. Los ojos deberían estar relajados, ni tan abiertos ni demasiado cerrados. El objeto de concentración está colocado de tal manera que los ojos puedan verlo mirando directamente hacia adelante, no hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? Entonces tenemos la práctica de meditación que viene con una ilustración, el libro de la postura, que es la postura clásica de meditación. Y los ojos van a estar semiabiertos. Incluso si las lágrimas caen por tus mejillas, no te muevas, deja que la respiración sea natural. Por lo general, utilizamos la letra A tibetana como objeto de concentración. Esta letra tiene muchos significados simbólicos, pero aquí se utiliza simplemente como apoyo para el desarrollo de la concentración. También se pueden utilizar otros objetos, como la letra A del alfabeto español, o una imagen, el sonido de un mantra, la respiración, prácticamente cualquier cosa. No obstante, es bueno utilizar algo relacionado con lo sagrado, ya que te inspira. Intenta siempre usar el mismo objeto en lugar de cambiar de objetos, porque la continuidad actúa como un apoyo para la práctica. Y esto también es importante lo que va a decir ahora. Es preferible concentrarte en un objeto físico que esté fuera del cuerpo, ya que el propósito es desarrollar la estabilidad durante la percepción de objetos externos y con el tiempo de los objetos que van a aparecer en los sueños. Entonces, muchas de nuestras prácticas, por ejemplo, son con los ojos cerrados, ¿sí? De observación de la respiración, de observación de sensaciones, por ejemplo, pero aquí él nos recomienda que tengamos los ojos abiertos, porque la práctica está particularmente orientada a la percepción, es decir, a poder estar atento en la cotidianidad donde tenemos los ojos abiertos y estar atento en la experiencia del sueño, en el cual también tenemos imágenes, ¿sí?
Entonces, por eso es que dice que esta meditación hay que hacerla con los ojos ligeramente abiertos. Y coloca la letra A de tal manera que esté a unos 45 centímetros de distancia delante de tus ojos. ¿Listo? Durante la práctica pueden surgir varias señales de progreso. A medida que la concentración se va fortaleciendo y los periodos de práctica se extienden, van surgiendo sensaciones extrañas en el cuerpo y aparecen muchos fenómenos visuales peculiares. Quizás descubras que tu mente está haciendo cosas raras, pero no pasa nada. Estas experiencias son una parte natural del desarrollo de la concentración y aparecen cuando la mente se serena. Así que no dejes que te perturben o te exciten. ¿Listo? Entonces, en eso consiste la práctica de Shiné. De entrar en esa concentración con un objeto físico quieto y uno simplemente quedarse ahí. Puede empezar uno con una práctica corta, con 10 minutos. La idea es poderla extender más tiempo, pero uno está ahí concentrado, ahí. Entonces, él va paso seguido a decir, bueno, hay etapas, ¿no? Normalmente hay etapas de concentración. La primera es un poquito intencionado, esforzado, le dice él, ¿sí? Entonces, la mente se distrae fácilmente y con rapidez y puede parecer imposible permanecer concentrado inclusive por un minuto. Entonces, lo mejor es practicar sesiones cortas, alternando con descansos. Procura que la mente no divague durante el descanso. Recita un mantra, trabaja con una visualización, con prácticas como el desarrollo de la compasión. Si no llegas a tener el objeto a la mano, simplemente visualízalo en tu mente y deja el objeto ahí. Puedes realizar la práctica 1 o 2 veces al día y si tienes más tiempo, pues con más frecuencia. Desarrollar la concentración es como fortalecer los músculos del cuerpo. Hay que ejercitarse con regularidad y con frecuencia. Para hacerte más fuerte, continúa empujando tus límites, ¿sí? Entonces, esto, digamos, de los ejercicios de concentración, implica que uno destine un tiempo y que uno lo intente con continuidad, sin estresarse, pero con continuidad. Así como uno le dedica tiempo a hacer ejercicio, ir al gimnasio durante un tiempo, pues uno está acudiendo al gimnasio de la mente aquí, la mente aquí. ¿Es fácil? Probablemente no es fácil, porque nosotros tenemos nuestra mente cargada de lo que denominamos my big issue, la situación de vida por la que estoy pasando ahorita, mi película personal. A veces son situaciones que tienen tanta fuerza que obviamente nos arrebatan la mente, ¿no? Hay momentos muy angustiantes. Pero muchos de nuestros big issues realmente pueden mejorar bastante simplemente dejando tanta verborrea mental, honrando lo que estamos viviendo, honrando el proceso, pero no enredándonos un montón más. Entonces estas prácticas hacen que uno diga, uy, la mente ya se fue para allá, uy, la mente ya se fue para allá. Y uno sigue visualizando el objeto que escogió. ¿Listo? Entonces,
Les voy a grabar una meditación de esto. Yo creo que es lo mejor, como hacer un audio de 15 minutos, puede ser, para que uno esté ahí concentrado y empecemos a ver qué efecto tiene eso en nuestra cotidianidad, ¿sí? Claramente, nuestro nivel de concentración se puede traducir como mayor sensibilidad. Tal vez cuando empiezo a afilar mi mente, empiezo a volverme mucho más sensible a lo que está pasando en mi nalga, a lo que está pasando en el hombro, a lo que está pasando en la planta derecha del pie, porque la mente está empezando a volverse presente, ¿sí? Y de nuevo, esas sensaciones físicas, uno las deja pasar, ¿sí? Si son sensaciones como, raro, y como una vibración rara en el brazo, uno la deja pasar, uno la abre casi, ¿sí? No se trata de ignorarla ni de hacerle el fo, sino de, uy, esta sensación está vibrando en mi antebrazo, ya, dejemos que estoy empezando a volverme más sutil, más sensible. ¿Listo? Bueno, luego él va a decir hay otro estado de concentración. La verdad hay muchos estados de concentración y los tibetanos los tienen muy bien mapeados. Esos son los mapas del samatha. Tal vez en algún momento los podemos ver. Entonces hay varios estados de concentración mental, pero digamos que para nuestro caso, donde la mayoría todavía estamos en ese aprendizaje de vamos realmente a desarrollar la habilidad de la mente de concentrarse, entonces él está explicando 3 grandes estados, ¿no? Que es este en el que vamos a empezar, que es mantener la intención, la mente se me va, no importa, yo la traigo de vuelta. Luego viene el shine natural, ¿sí? En la primera etapa se desarrolla la concentración dirigiéndola continuamente hacia el objeto y desarrollando el control de la mente revoltosa. En la segunda etapa, la mente está absorta en la contemplación del objeto y ya no hay necesidad de ninguna fuerza para mantenerla quieta. Se establece una serenidad relajada y agradable en la cual la mente está serena y los pensamientos surgen sin distraer a la mente del objeto. Ese es el Shine natural. Y luego viene el Shine supremo. Ya esto es otro nivel, ¿no? Por favor, mis queridas y queridos, no se estresen por decir, es que yo quiero ya Shine supremo y no entiendo por qué no estoy en el estado de concentración supremo. No. Estamos siendo muy compasivos con nosotros mismos y cuál es el mecanismo en que funciona nuestra mente, y la mayoría de nosotros estamos hasta ahora aprendiendo. Entonces, la mente se va a ir y hay que traerla de vuelta. No hay nada que hacer. La mayoría de nosotros está ahí. Pero, igual, él menciona el Shine Supremo, que es... se caracteriza porque la mente está tranquila, liviana, relajada y flexible. Los pensamientos aparecen y se desvanecen espontáneamente y sin esfuerzo. La mente está completamente integrada con su propio movimiento. ¿Listo? Y bueno, para los practicantes avanzados es permanecer en esa presencia de la no dualidad, en ese estado de la mente desde donde surge todo, que ellos denominan Rigpa, la mente no dual. Entonces,
Vamos a experimentar seguramente algunos obstáculos para concentrar la mente. No es así como así. Los obstáculos son la tendencia natural de la mente a agitarse. Nosotros venimos con nuestro big issue, le hemos dado tanto carbón a ese tema, le hemos dado tanta energía a ese patrón, que evidentemente la mente está todavía con esos leños prendidos. Entonces, la idea es, él da varios tips. Debes calmarte antes de la sesión de la práctica, evitando exceso de actividades físicas o mentales. O sea, por eso es preferiblemente tal vez cuando uno se levanta en la mañana o antes de acostarse. Los estiramientos lentos te pueden ayudar a relajar el cuerpo y aquietar la mente. Sí, entonces tal vez antes de sentarnos a meditar, empezamos a hacer unos estiramientos, a desarticular un poquito. Inhalar y exhalar. Estirar. ¿Sí? Volver un poquito a la presencia y ahí sí nos sentamos. Entonces, algo interesante que es muy buen tip para los meditadores, adopta la costumbre de enfocar la mente inmediatamente cuando inicies la práctica para evitar desarrollar el hábito de divagar con la mente mientras estás sentado en postura de meditación. Eso está chévere, porque a veces uno se sienta y dice, bueno, voy a calmar la mente. Bla, 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 bla. Y uno lleva ahí 20 minutos. Entonces, lo que él dice es, trata de que ese bla, 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 ya esté bien calmadito cuando te sientas. Para eso, haz los estiramientos anteriores, pon la musiquita, aprendámonos a relajar. ¿Sí? Aprendámonos a relajar. ¿Sí? Así como cuando uno va a que le hagan un masaje. Entonces uno básicamente está aprendiendo a hacerse un masaje mental. Puede uno poner musiquita, estirar. Y ya me siento 15 minutos, pero entonces solo voy a ver el objeto de concentración. Y la mente se me va y yo vuelvo, y se me va y yo vuelvo, y se me va y yo vuelvo. Y en ese ejercicio de se me va y yo vuelvo, estoy haciendo en mi capacidad de percibir la realidad. Estoy empezando a desidentificarme del pensamiento y a dejar que esa presencia como que se expanda. ¿Listo? Entonces la agitación, la somnolencia, por supuesto, gran obstáculo. Entonces ya sabemos qué es la somnolencia. Y esto es cierto lo que él dice. Puede que descubras que la somnolencia es en realidad un tipo de movimiento de la mente que puedes detener con la concentración fuerte. Eso también es verdad. A veces uno dice, ay no, pero me da sueño. Y uno dice, bueno, un momento, ¿cómo se siente el sueño? Entonces uno siente que el sueño se siente como una cosa súper pesada en la como una sensación de cansancio, como la mente con pensamientos como gruesos, burdos. Y en efecto, cuando dicen,